Ahí empezamos. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Alejandra Valentino y junto con Claudia, que está por ahí, ahí está, nos vamos a encargar de transitar el espacio de clases teóricas de una materia como es lingüística, ¿sí? En verdad, la mayoría de ustedes tal vez ya la han cursado en otro momento porque esta materia forma parte del programa anterior, del plan curricular anterior. Así que bueno, les damos la bienvenida y estos espacios básicamente online tienen la finalidad de responder algunas preguntas, hablar sobre algunos temas particulares. No son obligatorios, ¿sí? Porque básicamente toda nuestra materia está organizada para hacer un curso asincrónico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en verdad nosotros semana a semana, tanto en el espacio de teóricos como en el espacio de prácticos, vamos a ir subiendo materiales, actividades, distintos textos bibliográficos, distintas clases, para que ustedes en sus tiempos, en el espacio en que puedan, en el tiempo en que puedan, las vayan realizando. Básicamente la materia la hemos pensado en lo que llamamos 3 tramos, ¿sí? El tramo 1 y 2 va a estar básicamente a cargo de un análisis. Ustedes van a hacer básicamente un análisis discursivo y va a ser objeto de trabajo práctico, ¿sí? Es decir, qué es lo que ustedes están haciendo, esas guías que están completando a lo largo del trabajo práctico, ¿sí? Es decir, que ese tramo 1 y 2, respectivamente, van a tener un trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Que bueno, después ya en cada comisión les van a indicar de qué manera se va a hacer, cómo se va a entregar, etcétera, etcétera, toda la parte de operacionalización de los trabajos. Y el tercer tramo es el en el que vamos a acreditar los contenidos de este espacio teórico. Si bien la materia es teórico-práctica, la hemos dividido de esa manera, ¿no? Es decir, tramo 1 y tramo 2 me permite alcanzar la cursada regular de la materia. Tramo 3, cuando lo rindo, ¿sí? Me permite alcanzar la promoción sin examen. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Es decir, entonces, que si bien la materia es teórico-práctica, ¿sí? La forma de ordenar nuestra cursada es de esa manera, ¿sí? Bien, eso en relación a los tramos que vamos a transitar. Como les decía, las clases son asincrónicas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener este tipo de encuentros junto con las dos comisiones de teóricas juntos, ¿sí? Un día va a ser los jueves y otro día va a ser los lunes, que son los horarios en que ustedes tenían habitualmente las clases teóricas. ¿Se entendió eso? Pues, no sé si estás preguntando algo o es el ruido del ambiente. Básicamente... Profesor, una consulta. Dale, ¿quién está hablando? ¿Mayra? Yo, Mayra. Hola Mayra, buen día. Sí, entonces, buenos días. Los teóricos van a ser asincrónicos y los días jueves, o sea, a partir del lunes de la semana próxima. Toda la propuesta es asincrónica,
¿sí? Es decir, ustedes no tienen que cursar regularmente en tal o cual horario, ¿sí? Sí, lo que establecemos son horarios de consultas generales, ¿sí? Es decir, es una propuesta que ustedes la pueden seguir bajando los materiales que están en en el blog, ¿sí? En el caso de los trabajos prácticos, bueno, tienen también un espacio, un Facebook interactivo. Y en el caso de las clases teóricas, nosotros tenemos una solapa especial en el blog, que es de clases teóricas, donde vamos subiendo distintos materiales, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser todas las semanas, pero sí vamos a ir viendo bibliografía, ciertos módulos que hemos producido nosotros, como así también videos, PowerPoint hablados, etc. Es decir, insisto en esto, la propuesta es asincrónica, ¿sí? ¿Y por qué es asincrónica? Porque es una decisión de cátedra que sea de esta manera, ¿no? Es decir, ¿por qué la pensamos de manera asincrónica? ¿Por qué les parece? Y considerando los tiempos también de cada uno, de cada una, que por ahí, bueno, también la conexión. Yo, por ejemplo, estoy en Neuquén, a veces la conexión es buena, en el invierno, meses anteriores, bueno, prácticamente no andaba, se cortaba, o sea, considerando todas las situaciones y todos los contextos, ¿no?, en los cuales estamos, para acceder en algún momento, justamente cuando las clases estén colgadas y no sea un impedimento no seguir con la materia. Perfecto. Esa es la mejor definición de lo que significa una propuesta asincrónica, ¿no? Es decir, que en verdad las clases están colgadas, las clases son precisamente la bibliografía, los módulos que nosotros subimos, los PowerPoint que hemos elaborado para esta materia, todo eso va a estar subido en la parte de teóricos. Y cada uno en sus tiempos lo va a poder ir bajando, trabajando, estudiando, ¿sí? De eso se trata esta propuesta y especialmente en la parte de teóricos. Y después, nosotros hemos establecido que una semana vamos a hacer las clases de consultas en este día y horario, y otra semana la vamos a hacer en los lunes, ¿sí? ¿Se entiende el funcionamiento? Bien. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Entonces, como para empezar a trabajar en cuanto a los contenidos, ¿sí? Nosotros empezamos a revisar una propuesta teórica que básicamente trata de dar cuenta de los estudios del lenguaje desde una visión discursiva. Sobre eso vamos a hablar, si les parece ahora, y no sé si han podido empezar a leer los textos. De eso iba a preguntar, ¿no? La idea es también que en estos encuentros ustedes hayan podido leer la bibliografía, de modo que las dudas aparezcan, ¿no? Nosotros de todas maneras vamos a puntear todo eso que está en el trabajo, en las guías que nosotros presentamos de los teóricos no son para hacerlas, que eso creo que está dicho, ¿no? Que son orientadoras de la lectura, para que tengan como una visión de los puntos relevantes de esos textos, ¿no? La guía, por ejemplo, de Parret y de Bonin, ¿no?, que está subida. Nosotros, a su vez, en estos encuentros tratamos de revisar eso. Si ustedes pueden leer, cada vez que nos encontremos, se pueden abrir, digamos, los problemas o las dudas sobre la bibliografía, lo que no se haya entendido, etc. Bien, acá hay alguien, Agustín, que pregunta, ¿el blog está en la web de cátedras? Sí, y ahí le contesta Mariela, sí.
El blog está en la web de Cátedras. Yo creo que empezaría por ahí, por el principio, ¿dónde están los materiales? ¿No? Porque si no, estamos medio como perdidos. Si me lo permiten, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan identificar dónde están los materiales y cómo es el funcionamiento de este espacio, ¿sí? Esperen un poquito, que vamos a hacer compartir pantalla. Bueno, ahí estamos, ¿no? Esta es nuestra página de... vamos a entrar por el inicio. Esta es nuestra página de trabajo, ¿sí? Fíjense que en verdad en la página está, por un lado, el programa, ¿sí? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? Ahí hasta les hicimos un videíto de presentación para que nos conozcan, ya que no nos pueden ver presencialmente. Hay un cronograma, que no sé si está subido o todavía No, todavía no está. No, Todavía no. en breve va a estar subido, y está toda la bibliografía que nosotros vamos a leer a lo largo del curso, ¿sí? Y hay dos solapas, una de clases prácticas, ¿sí? Que es donde ustedes están trabajando los trabajos prácticos, y hay otra solapa que es de clases teóricas, ¿sí? Nosotros en este momento estamos trabajando acá, en la solapa de clases teóricas, ¿sí? Y como somos muy ordenadas, empezamos por la unidad 1, ¿sí? Que es la que da cuenta, fíjense, clase 1. En la clase 1 están todos los contenidos vinculados a lo que es la introducción a los estudios del lenguaje, ¿sí? Ahí está dado, esto es una clase virtual, ¿sí? Ustedes la pueden bajar, calculo que algunos la habrán bajado, los que no, bueno, acá están estos materiales, y hay una serie de reflexiones acerca de esto que es el lenguaje, y bueno, qué significa estudiar el lenguaje, etc. Y también hay una serie de actividades que no son para mandarlas, sino que son para que ustedes las puedan hacer y después las podemos chequear en este espacio. ¿Se entiende el funcionamiento? También hay guías de lecturas para seguir los textos. Básicamente, los dos textos que dan cuenta de esta primera unidad son dos textos que son introductorios. Uno que es el texto de Parrett, que se llama Las teorías y sus ideologías esenciales, ¿sí? Y el otro es el texto de un compañero que trabaja en la UBA, que se llama Análisis del discurso, donde trata de dar cuenta qué es esto que en la literatura se denomina análisis del discurso, ¿sí? Todo eso conforma nuestra primera unidad 1. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, yo no sé si alguno ya empezó a leer o no, porque ahí es donde radicaría lo interesante de estos encuentros, ¿no? Que pudiéramos discutir, charlar, ampliar esos textos. No sé si alguien ya lo pudo hacer o no. Sí, en mi caso yo ya la hice la guía. ¿Vos ya la hiciste, Pablo, la guía? ¿Sí? ¿Y Sí. tuviste alguna dificultad para hacerla?
Más o menos, sí. Sí. Digamos, como que tuve que releer. Bien, Digamos, no. Tuve que releer, sí. Los bueno, textos. Pero bueno, en eh, definitiva, bueno, terminé sacando como conclusiones. Así que. No, bueno, eso. Creo que bien. bien. No sé si alguien más, eh, si alguien más pudo avanzar con la guía. Por ahora no. Y acá hay alguien en el chat que dice, buen día Alejandra y Claudia. Les quiero consultar si me podrían explicar la pregunta 1 de Bonin sobre en qué posición paradigmática se encuentra y qué aspecto fundamental es puesto en cuestionamiento. Gracias. Bueno, Federico está preguntando esto. ¿En qué posición paradigmática pensando en la propuesta de Parrett, ¿no? Claro. La propuesta Yo de diría, Parrett habla de dos líneas claro, paradigmáticas, de los dos enfoques, digamos, de los estudios lingüísticos del siglo XX y que continúan. Y en esos enfoques, es una pregunta bastante boba como para desarrollar, justamente justificar dónde se ubica Bonin, de qué está hablando, ¿no? Y si ustedes atendieron, no sé si vamos a ver lo de Parrett y desarrollado. yo diría, si Y si ahí les se va a quedar. parece, hacer como rápidamente, ¿eh? Y después, cosa de no estar mucho tiempo, porque sé que el Zoom es agotador. Pero si les parece, hacemos como una presentación con el PowerPoint y después subimos todo al espacio. ¿Les parece? Y vamos viendo todas estas cuestiones. Después volvemos sobre la consulta de De Bonin. Federico, ¿no? Uh-huh. Esperen que encuentre el texto. No sé si era esto. Bueno, como ustedes saben, o por lo menos empezaron a pensarlo en los trabajos prácticos, nosotros vamos a trabajar desde un lugar específico de los estudios del lenguaje, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a hacer a lo largo de esta cursada un análisis discursivo de tapas de diario frente a un acontecimiento muy importante como fue las asunciones presidenciales, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿en qué medida los estudios del lenguaje, en tanto que son modelos teóricos y metodológicos, nos permiten de alguna manera analizar e indagar los procesos de reproducción y transformación de las significaciones sociales que impactan de manera permanente en nuestra propia subjetividad? Es decir, nosotros acá lo que nos vamos a preguntar es básicamente ¿cómo es esa construcción de sentido a partir de analizar y estudiar la discursividad social? Y lo que básicamente vamos a estudiar tiene que ver, o lo que nosotros hemos seleccionado estudiar en este curso, tiene que ver con el discurso de la información, ¿no? Y básicamente vamos a estudiar el discurso de la información a partir de un hecho que ha sido y que es trascendental en los sistemas democráticos, que implica necesariamente, o que implica la asunción presidencial, ¿no? Si hay uno de los momentos más importantes del sistema democrático, republicano, tiene que ver con precisamente la asunción presidencial. Entonces nosotros lo que nos vamos a preguntar a lo largo de todo el curso tiene que ver con eso.
cómo los distintos medios, de alguna manera, nombran, señalan, hablan acerca de un acontecimiento tan importante como es una asunción presidencial. Y esa respuesta la vamos a dar básicamente desde un enfoque teórico y metodológico, que es el que vamos a revisar a lo largo del curso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me dice? Ah, ingresa. Sí. Bien, bárbaro. Entonces, ese fenómeno, ¿sí? Ese evento, como es la asunción presidencial, en verdad podría haber sido estudiado, o puede ser estudiado, desde distintos campos disciplinares. Pero nosotros, en nuestra materia, y en este curso en particular, vamos a tratar de pensarlo desde un lugar en particular, como son los estudios del discurso. Y entonces, para pensarlo desde ahí, por eso ese enfoque discursivo del cual después habla Bonin, etc., empezamos pensando en nuestra materia desde un texto que es un clásico en estos, que es un clásico, que es una conferencia que dio este autor Hernán Parret en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, que se llama precisamente Las teorías y sus ideologías esenciales, y ahí el autor hace como una especie de esquema de cómo se pueden ordenar las distintas teorías que estudian al lenguaje, ¿sí? Y básicamente el autor trata de pensar que estas teorías acerca del lenguaje en verdad se pueden pensar en función de dos tipos de ideología. Una ideología externa que tiene que ver con en qué medida esa teoría es utilizada, es concurrente con determinada teoría lingüística, y una ideología interna, que es la que nosotros vamos a tratar de pensar y de estudiar a lo largo del curso, que tiene que ver con, bueno, cómo podemos ordenar, cuáles son esos presupuestos, esas teorías lingüísticas, en base a las cuales se pueden ordenar los estudios del lenguaje, básicamente en el siglo XX, que es cuando lo plantea Parret, pero que nosotros lo podemos extender al siglo XXI, ¿no? Y entonces es ahí donde básicamente el autor, vamos a adelantar un poquito, plantea que existen dos maneras a partir de las cuales yo puedo pensar y ordenar las distintas teorías lingüísticas. Él parte de una aclaración, Ale, te interrumpo. Dale. No, Parret parte de la idea de paradigma científico, ¿no es cierto? Cómo la ciencia toma la idea de Kuhn, que también está en Foucault, como en la ciencia se dan paradigmas y que esos paradigmas pueden sufrir rupturas de acuerdo con lo que es muchos factores, ¿no? En el caso de, ¿qué es un paradigma? El paradigma es el modelo de explicación de una teoría, ¿no? Y ahí inicia, digamos, cómo en el siglo XX se surgen, ¿no es cierto?, dos enfoques paradigmáticos en el campo de la lingüística, ¿no? Y esos enfoques, lo que él describe, digamos, cómo es más allá del investigador, del científico, como una especie de víctima de su paradigma, no puede salir del paradigma, digamos, porque tiene que ver con algo ideológico interno de lo que se estudia, ¿se entiende? No es una elección, ¿no? Por eso un autor que ustedes van a ver cuando los que leyeron ya lo deben haber visto, pero eso es una aclaración que yo quiero hacer después, que lo voy a volver a repetir. Un autor no puede estar en los dos paradigmas, porque o pertenece a un enfoque o pertenece, digamos, a una posición paradigmática o pertenece a la otra. Lo retomamos después, vos seguí entonces con estas dos posiciones paradigmáticas.
que tiene que ver con de qué manera se estudia el lenguaje en tanto representación o el lenguaje desde el uso. Les hago una pregunta, igual siempre es sobre la posición de la ideología interna, este análisis. Claro. Él dijo que lo que importa para ver, hay algo en la calle, lo que importa para ver en los estudios científicos es una ideología interna que no tiene que ver ni con lo que piensa el autor, por ejemplo, lo que dice Chomsky, que puede ser anarco, socialista, lo que quiera, pero Parrett no lo quiere a Chomsky, pero eso no tiene que ver con su teoría lingüística, ¿no? Se puede despegar, eso plantea. Claro, que no, esa ideología no tiene que ver. Lo que Bien. él investiga es esa cuestión ideológica de una posición paradigmática, ¿no es cierto? Cómo ubicarse en un aspecto de la lengua o en otro. Esa cuestión ideológica. Cómo estudiar la lengua en su aspecto representativo, que tiene que ver cómo la lengua representa un contenido, ¿no? Y otra posición que es una elección de investigación, cuando vos no es una cuestión que esté bien o esté mal, ¿no es cierto? Son distintos enfoques, ver cuál es el objeto de estudio. Y esto aclararía un poco nuestra posición desde la focalización que hacemos a lo largo de la cursada, ¿no? Yo no termino de entender la diferencia que hacen entre ideología externa y ideología interna, no sé desde dónde. Lo externo es por fuera de la teoría. No tiene nada De que la ver teoría con... lingüística. Claro. No. Que Chomsky sea anarquista, socialista, no tiene nada que ver con su posición acerca de la teoría de la gramática transformacional o la gramática generativa o el planteo que da Chomsky para estudiar la lengua, ¿sí? ¿Y cómo hacen esa división cuando la subjetividad tiene tanta impronta sobre el científico? Claro. Porque ¿Entienden mi Sí, duda? sí, te entiendo absolutamente lo que vos estás diciendo. En verdad, el autor lo que trata de pensar es cómo las distintas teorías acerca del lenguaje se pueden ordenar en función de lo que serían dos grandes paradigmas, ¿sí? Esos dos grandes paradigmas dan cuenta de aspectos esenciales del lenguaje. Esos paradigmas son prácticamente indiscutibles. Por ejemplo, el de la teoría representacional es prácticamente indiscutible durante 20 siglos, ¿sí? Y entonces lo que trata de ver es en qué medida esa manera de pensar el lenguaje, ¿sí?, se puede justificar científicamente, porque además el autor parte de pensar el discurso acerca de la lingüística, ¿no? Y ahí es donde también es interesante pensarlo. ¿Por qué? Porque plantea que en verdad el discurso científico es un discurso más, ¿sí? Es un discurso, otro discurso que aparece en esa discursividad social, ¿sí?, que tiene determinadas maneras de ordenarse y de legitimidad, ¿sí? Es decir, para que en verdad un discurso sea aceptado, ¿sí?, cualquiera sea, se tienen que dar determinadas condiciones. Y específicamente en el ámbito de la lingüística, ¿sí?, para que ese discurso sea aceptado, ¿sí?, dentro de lo que es el discurso académico, se tienen que dar determinadas características, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, una consulta, profe. Ahora, estamos hablando de dos paradigmas bien diferenciados, de la función representativa y de la función comunicativa. Ahora bien, esas dos funciones, digamos, divididas así tajantemente como métodos de investigación, digo, del discurso,
¿no hay una teoría que las pueda unir o que confluyan en un solo camino? Porque me parece que el discurso representativo comunicativo, no sé si se puede dividir así tan tajantemente. No, en Bien, realidad en es una principio, visión, bueno, dale. no, es una visión, digamos, de análisis, es teórica, pero eso no quiere decir que vos no veas aspectos de esa representación de la lengua cuando estudiás lo discursivo y lo comunicacional, ¿sí? No quiere decir, es decir, el tema es cómo se plantea desde la investigación. La postura tiene que ver con, vos después cuando leen lo de Bonin, era clara, ¿no es cierto?, qué es lo que posibilita el estudio comunicativo. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XIX fue el positivismo y el racionalismo hizo que la legitimidad que hasta el día de hoy se da, ¿qué tiene más legitimidad? ¿Una ciencia exacta o una ciencia social en nuestra sociedad? Y lo social es discutible, ¿no? Todo lo social es opinable. Yo el otro día hablaba con el pibe que corta fiambre en el supermercado que me decía, yo estudio informática y bueno, todo, y química y no sé qué otra cosa de exacta que estudiaba, que era una... Dice, y 2 más 2 son 4. Entonces, esa certeza que tenía en el positivismo, lo que me permitía, digamos, lo exacto, daba resultados, daba cuenta de verdades, ¿no? Ahora, esto que dijo Alejandra recién, eso es una legitimidad que no admite variaciones. Entonces yo puedo estudiar, ¿por qué puedo hablar de la lengua española? Es igual, yo a un cubano no le entiendo nada. Pero ¿qué compartimos? La gramática, la estructura, que el sujeto es determinada cosa, que el verbo, que ¿se entiende? En cambio, cuando voy al discurso, ahí no hablamos la misma lengua. Tenemos que tener en cuenta lo dialectal, de qué zona de Cuba o de qué zona de Argentina soy, ¿no es cierto? Todo lo que en la ciencia, esas variaciones no es, en la ciencia exacta, digamos, lo que es más exacto, cuando se habla de esta función representativa, no me importa, yo puedo hablar de la lengua española, pero ¿quién habla la lengua española? ¿Dónde está? No está, es virtual, ¿se entiende? Una cosa es la lengua de España, y la lengua de España dentro de ¿cuál? La de Andalucía, la de Madrid, la de, sí, entonces, o en Argentina, hablamos el español argentino, pero no es lo mismo la zona rioplatense, la de Córdoba, etcétera. Y así puedo reducir porque tengo que tener en cuenta lo social y todas las variaciones que me dan cuenta de otras cuestiones que para el estudio teórico de la función representativa no importan, no se tienen en cuenta, ¿sí? No sé si queda claro. Son posiciones de elección de objeto de estudio. Sí, y además yo creo que la clave para contestar a esto que dice Mariela, ¿no? Tiene que ver con esto de pensar a la ciencia como un discurso más. Es decir, el hecho de que estas funciones, que no son métodos, sino, alguien decía métodos, no son métodos, es la manera epistemológica de pensar el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es o una representación, ¿sí? Tiene que ver con que existe un mundo y el lenguaje lo representa, o el lenguaje es una acción, ¿sí? O tiene que ver con que existe un mundo y el lenguaje no me habla de ese mundo, sino que me habla, ¿sí? El lenguaje me dice cosas. Y ahí es donde se diferencian estas dos posturas, ¿sí? Es decir, una postura es la tradicional, es una postura sobre la cual nosotros hemos aprendido el lenguaje, ¿sí? Es decir, hemos aprendido una lengua, es la más, sí, lo más tradicional, ¿no? No sabés lo que me pasó, me contó tal y cual cosa y es como que lo que me está diciendo es lo que efectivamente pasó, ¿sí? Esa es la representacional. ¿Se entiende esto? Porque sobre esto vamos a trabajar todo el cuatrimestre. Es decir, hay una idea, podríamos decir, ingenua acerca del lenguaje, ¿sí? Que existe un mundo
y el lenguaje habla acerca de ese mundo. Sin intermediación. ¿Estamos hasta ahí? No. Sí, perfecto. Dale, vamos de nuevo. No, Tradicionalmente. yo Mirá, entiendo que el lenguaje, definición, perdón, vos buscás entiendo una- que el lenguaje son las dos cosas, el lenguaje Sí, representa y el mirá, lenguaje yo voy a dice. sacar un poquito la placa, así los veo a los que me están hablando. Después la ponemos de nuevo. A ver, dale. No, te decía que yo entiendo que el lenguaje representa y el lenguaje dice. Sí, No, claro. bueno, Esa pero representación. desde Pero mi en punto de verdad como el dice- tema es dónde No. privilegias la mirada. Y entonces ahí es donde vos estás, de alguna manera, pensando al lenguaje desde una teoría de conocimiento, ¿sí? Por eso decimos que es una visión epistemológica del lenguaje. Ojo con esto, porque esto es lo que tenemos que deconstruir cuando estudiamos el lenguaje. Pensar, a ver, Alejandra, si con esto se aclara un poco. Cuando a vos en las clases de lengua y literatura de la secundaria estudiaban, te hacían analizar oraciones, no sé si padecieron eso, ¿no? Sí. ¿Alguien No, analizó yo- oraciones en la escuela? Lamentablemente sí. Bueno, Todos. ¿importaba a quién le decía qué a alguien o qué pasaba con la oración? Se construía, se transformaba en un objeto abstracto donde no me importa quién se lo dice a quién esa frase. Lo que importa es cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cómo se representa en la estructura lo que se dice, ¿no? Y ahí no hay discurso, no hay comunicación. Es un análisis que tiene que ver con mirar la lengua en cuanto objeto de representación, ¿sí? Cómo se representa la acción de un sujeto que es puede ser una persona, una cosa, un animal, no sé, que realiza una acción y te decían que la acción era el verbo y con circunstancias. Listo. Entonces, ahí no hay una interacción subjetiva que tenga que ver con lo comunicacional, y ese es un enfoque de la lengua. Que a vos te enseñen esa estructura, ¿te enseña a hablar mejor? Eso fue una postura durante mucho tiempo, que después en los diseños curriculares se sacó, no más gramática de esa manera. Lo siguieron haciendo los docentes porque hay una pereza intelectual, que es lo que yo vengo dando conservadora, que en las escuelas se negaron a sacar esta parte, que la idea no es que no hay más gramática, porque la gramática me puede servir para estudiar el discurso, pero no darla de esa forma abstracta que no tiene que ver con el uso. Porque O sea, esa forma puede ser que se relacione más con la teoría que plantea Saussure, digamos, que lo Claro. ve más como elementos, y es una también desde otro perspectiva lugar. más positivista, como recién comentaba. Claro, porque no, ahí yo abstraigo, ¿de qué lengua me está hablando? Por esto que decía yo, la lengua española, no existe. Hablar de la lengua española es hacer abstracción de las diferencias, ¿no? Porque la lengua española, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Quién la habla? ¿Cuál es la lengua? Claro. No hay, como hablar del inglés, eso es mirar la lengua desde este lugar. Es una lengua que compartimos una estructura, compartimos la gramática, y entonces ahí podemos hablar de lengua española, desde esta mirada. Pero en realidad, si yo quiero ver desde lo comunicacional, hay cuestiones de sintaxis, de pronunciación, de vocabulario y un montón de diferencias que no se consideran cuando se habla desde ese lugar, ¿sí? Por eso es una cuestión de enfoque teórico, que los investigadores están en su derecho. Yo quiero investigar esto de la lengua y me pongo en este paradigma, ¿se entiende? Y lo otro, bueno, que lo investigue otro. Digamos, ¿Cómo, Victoria? es como más estructuralista de alguna forma, más buscar el sistema. Claro. Hablar de estructuralismo es uno de los enfoques, las posturas de las divino. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos en una función comunicacional, Claro. parados en ese paradigma, como práctica social. Es que todavía no pudimos llegar.
Como para hacer un raconto de este intercambio que me parece sumamente Yo interesante. tengo una duda. Ahora voy a contestar algunas preguntas que aparecen en el chat. Dale, Agustín, ya la duda y después repensamos. Entonces, en la representación comunicativa es muy importante el contexto. Espera, vamos de nuevo. En verdad, nosotros vamos a analizar nuestro objeto de estudio, que es el lenguaje. ¿Sí? Sí, pero... Espera, porque hay que ir como por pasos. Dale. ¿Sí? Y básicamente, en una materia que se llama lingüística, lo que analizamos es el lenguaje verbal. Esto que parece para nosotros tan natural, hablar, no sé, esto. El lenguaje verbal es esto. Yo hablo y ustedes escuchan, me entienden, etc. Para hablar, ¿qué hago? Utilizo sonidos. Sonidos que significan, ¿sí? Parece esto muy elemental. Sin embargo, parece ser que esto que es el lenguaje es una propiedad de la especie. Somos los únicos que poseemos esta propiedad, ¿sí? Y al revés, somos humanos porque poseemos el lenguaje, ¿sí? Entonces, existe una disciplina, que es la lingüística, que su objeto de estudio es precisamente el lenguaje, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? El lenguaje verbal, porque habrá otras disciplinas, no sé, que estudian otro tipo de lenguajes, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros delimitamos el campo de estudio de una disciplina como la lingüística, nos damos cuenta que, como en cualquier disciplina, ¿sí?, existen distintos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Esto que decía Claudia, que en verdad lo toma Kuhn, ¿no? Es decir, un paradigma es básicamente un modelo de descripción y de explicación, ¿sí? Ese modelo de descripción y explicación va variando, se va modificando, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice este autor que estamos nosotros revisando? Que en principio podemos establecer dos grandes paradigmas en relación a los estudios del lenguaje, ¿sí? Un paradigma que privilegia la función representativa, ¿sí?, que es el paradigma tradicional en los estudios del lenguaje, y un paradigma que privilegia la función comunicativa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿podemos hacer un punto? ¿Cómo? ¿Podemos hacer un punto ahí? Tengo una pregunta. Dale, Pablo. Es para retomar lo anterior, pero digamos en cuanto a la ideología, porque no lo terminé de entender. A ver, la ideología externa no determina en qué de esos dos paradigmas, sino es la ideología interna. Es la ideología interna la que determina en qué posicionamiento de esos dos paradigmas nos posicionamos. Que tiene que ver con un funcionamiento científico, ¿no? De lo que es, y acá estamos de nuevo en un problema, ¿no? Es decir, en verdad, ¿qué es lo que, cómo se, de alguna manera, se legitima determinado paradigma? ¿Sí? Y para que se legitime el paradigma, que también, bueno, nos lleva a otra discusión importante, ¿no? Esto que señalaba Claudia hace un momento, ¿no? Es decir, ¿por qué esa distinción entre ciencias duras y ciencias blandas? ¿Sí? ¿En qué radica esa distinción? ¿En qué radica? En básicamente cómo legitima una disciplina en relación a la otra, ¿no? Es decir, y en base a eso es donde se pone más plata para la investigación, y en base a esa construcción de aceptabilidad de determinado modelo o forma de pensar la ciencia es donde se pone más dinero, ¿sí? Entonces, volviendo de nuevo para atrás, existen entonces, de acuerdo a este esquema, una serie de teorías lingüísticas que básicamente se pueden ordenar en relación a dos grandes ejes. Insisto en esto, son ejes para pensar epistemológicamente la manera de estudiar el lenguaje, ¿sí?
No son ni métodos, no, es la manera, y cuando digo epistemológicamente es de concebir el lenguaje, ¿sí? Si yo busco una definición, si yo les digo a ustedes, ¿qué es el lenguaje para ustedes? Cualquier definición que les surja ahí inmediatamente. Y específicamente una lengua verbal. ¿Qué es eso? ¿Qué me definen? ¿Cómo me lo definen? A ver, María. ¿Cómo nos expresamos? Bueno, es decir, el lenguaje, hacelo de nuevo. El lenguaje es una forma de expresión. ¿De expresión de qué? De la lengua, ¿Y qué es lo que expresas? A ver, dale. No sé cómo nos vamos a dirigir a otros. Pensamientos. Según la dirección que vamos a dar. Ahí. Esa es una de las definiciones más tradicionales acerca del lenguaje. El lenguaje expresa el pensamiento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe. Sí. Dale. Yo si tuviera que definir el lenguaje diría que es, digamos, un sistema de signos o de código que cada sujeto carga de su subjetividad y de sus ideas y su manera de entender el mundo para poder nombrar o explicar cosas. Bien, entonces, vamos de nuevo. Y vamos a primero pensar esa definición que dio María, ¿no? Es decir, que es una bien tradicional. El lenguaje expresa el pensamiento. Yo cuando defino, me estoy instalando en un lugar, ¿se entiende? Me estoy instalando en un paradigma, me estoy instalando en una manera de pensar el lenguaje. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y cuál sería esa manera? Decir que el lenguaje, en verdad, lo que expresa es el pensamiento. ¿Sí? Representativa sería. Sería muy bien. Ojo ahí, porque siempre en cambio, si yo después digo... de haber leído... Sí. Dale, a ver, ¿cuál era la otra definición que daba el otro compañero? Digo, no sé si la quiere repasar el compañero, pero yo me refería, digo, en cambio, si después de haber leído los textos, puedo decir que el lenguaje ayuda a construir la realidad. Bueno, ahora vamos a ver, por ahí va. En verdad lo que te está diciendo es que el lenguaje es tramposo, ¿no? Es decir, que esa idea romántica que teníamos, que en verdad yo expreso el pensamiento, no sé, que el lenguaje me traduce una realidad, que la describe. Ojo al piojo, no. Nada de eso pasa con el lenguaje, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estudiar, y lo vamos a estudiar desde un campo disciplinar, ¿sí? Desde un campo disciplinar que de alguna manera ha sido legitimado por el discurso científico, ¿sí? Por lo que es la ciencia. No es lo que me parece, lo que creo, sino que lo vamos a estudiar desde un determinado lugar, ¿sí? Entonces, fuimos con la primera definición, con la de María. La otra, Agustín era que nos había dado... No, Ramiro me parece, ¿no? A ver, Ramiro, dale con la otra definición del lenguaje. Sí, yo. Ahora me quedé pensando en lo que dijeron recién y medio que se me fue, pero... Vos trataste de unir las dos, yo me acuerdo. Vos dijiste que era un sistema de signos. Claro, o sea, que es un sistema de códigos y de signos que cada sujeto que se apropia de ese lenguaje y lo carga de subjetividad y de pensamiento, de manera de entender las cosas. Digamos. No es lo mismo. Me quedo pensando en lo que dijo... Un montón de preguntas. Si vos me decís, es un sistema de códigos y qué sé yo te empezaría a preguntar, bueno, ¿qué entendés por código? ¿Sí? ¿Qué es un sistema? Un sistema es algo que está configurado de tal o cual manera para ser aprendido o estudiado, digamos. Me quedé pensando en lo que hablaba la otra profe, que decía que el español está configurado de distintas maneras según el contexto, la historia, digamos, el lugar.
y es eso, digamos. Yo el texto no lo pude leer, porque les digo la verdad, como que se me pasó, pero lo relacioné con los textos que vimos en lo práctico, y me parecía como que el lenguaje, como una de las teorías lo que plantea es hablar de, bueno, sujeto predicado, sujeto tácito, y el otro enfoque plantea analizar un poco más lo que habla en un momento en un texto del práctico como estrategias discursivas, digamos, como que cada sujeto aplica estrategias discursivas que están condicionadas por un montón de factores. Yo no sé si ustedes, Ramiro, ya leyeron a Benveniste, pero vos dijiste algo interesante, que es un sistema del cual se apropia el sujeto, ¿no? Y en esa apropiación, bueno, está la subjetividad. Claro, está cargado de subjetividades propias de manera de entender las cosas, digamos. Para mí, yo creo que cómo uno configura el lenguaje o las frases, digamos, no es lo mismo que como la puede configurar alguna de ustedes dos, o la puede hablar, o, digamos, una misma idea, por decirlo de una manera, ¿no? Una misma idea la puedo expresar yo de una forma, cargándola de un montón de subjetividades mías, con palabras por ahí distintas, que en definitiva terminan queriendo decir lo mismo y a la vez no, digamos. Bueno, está bien lo que planteas, pero sin llegar a esa subjetividad individual extrema, que sería una manera de verlo, tenés lo que dice, por ejemplo, no sé si vieron el video de Rita Segato, sí. son los relatos acerca de la pandemia, ¿no? ¿Por qué yo puedo hacer esos relatos? Porque son discursos que están dando vueltas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un discurso que lo arma de tal manera y otro, y armó como... Claro, porque todo discurso pertenece a un sistema de interdiscurso, digamos, que es lo que se plantea por ahí en la clase práctica también. Me quedé con eso, porque sinceramente se me pasó la lectura de... Digo, porque ahí no está hablando de lo individual, no es lo que a mí me parece, son relatos sociales, ¿no es cierto? Son relatos que están en esto cuando se dice... no sé, la gente que dice, a mí no me regalaron nada, yo todo lo que tengo lo hice trabajando, son discursos sociales que no lo dice una sola persona. Claro, que están legitimados por un sector social. Bueno, vamos a ver cómo se van construyendo esos sentidos. Es decir, gran parte de todo nuestro trabajo en esta materia es tratar de develar cómo se van construyendo esos sentidos, ¿sí? Cuando decimos develar es desnaturalizar, ¿sí? Cuando decimos desnaturalizar es establecer distancia analítica para poder pensarlo, ¿sí? Sí. ¿Mariela? No, por eso la ideología que toma es la interna, entiendo yo, volviendo a Parret, porque queda la duda de cómo hace esa diferenciación para estudiar a los lingüistas, y después vamos a ir a un camino en donde en realidad la ideología interna e externa termina también influyendo en la producción científica de ese autor. Vos pensás que en este artículo, lo que no hay que confundir en este artículo lo toma desde lo abstracto de las teorías, ¿no? Está bien, sí. Si durante todo el siglo XIX se eligió un paradigma exacto en la ciencia, y esto que hasta no hace mucho tiempo, lo que decía Alejandra hoy, no existían planillas para la gente de Bellas Artes para la investigación, es decir, no había lugares donde poner la producción que tenía la gente de una facultad de artes que tenía tanto derecho como una facultad de ciencias naturales a presentarse a becas y más. No tenían casilleros, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Sigue siendo la que menos presupuesto tiene, ¿eh? Claro, y las chicos, hace, no sé, no mucho tiempo atrás, bueno, no mucho, qué sé yo, 15 años atrás, le hicimos una entrevista al director de la SIC. La SIC es la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, y le preguntábamos, porque era un trabajo que estábamos haciendo para un seminario, qué sé yo, y le preguntábamos, bueno, ¿y sociales? Textuales palabras, ¿y qué se puede investigar en sociales? Y eso es ideológico, ahí está la cuestión externa. Pero ¿por qué te excluyen? Por varias razones, ¿no? Pero una de las tantas razones
es por no darle estatus científico al trabajo que vos hacés. Cuando vos decís, estudio comunicación, ¿qué te dicen? Sos periodista. Sos periodista, claro. Te vas y te ven con el micrófono en la mano, qué sé yo, y si te va bien o no, se ríe ahí nadie. Pero en verdad tiene que ver con esas consideraciones, ¿no? Acerca de el estatus que tiene cada disciplina, ¿sí? Y ese estatus está dado socialmente, no es que existen en la naturaleza. Ojo al piojo ahí, porque es muy tramposo esto. Es decir, no es porque las exactas son exactas, no son nada exactas las exactas. ¿Se entiende? Y nosotros no somos chamullo, porque ¿qué nos dicen que somos nosotros? Que somos chamullo, que qué sé yo, y por eso no nos dan plata. Bueno, no me voy a meter en estos temas que me sacan y me irritan, pero en verdad lo que sí nos parece interesante para pensarlo, y pensarlo como desde atrás, más allá de la ideología que pueda tener el medio, Página 12, Clarín, todo eso ya lo sabemos, pero en verdad pensarlo como desde atrás para ver dónde nos instalamos cada vez que hablamos sobre el lenguaje, ¿sí? Y eso tiene que ver con un determinado posicionamiento que está más allá de nosotros mismos. Todos pecamos de la visión representacional del lenguaje. Insisto en esto, no sabés lo que me pasó, y el otro viene y te cuenta, ¿no? Y vos lo ves como casi como que fue lo que pasó. Después sabemos que eso no fue lo que pasó exactamente. En verdad es un relato, que sería uno de los tantos relatos de lo que habla Rita Segato en ese texto, que además es al principio de la pandemia, ¿no? De cómo se puede pensar esto que nos está ocurriendo. ¿Se entiende? Sí. Ella usa la palabra narrativas. Narrativa, porque te cuenta, en verdad... Está bien, narrativa y relato tienen la misma entidad, el mismo estatus, por lo menos por ahora. Sí, y antes de avanzar, yo quisiera, porque acá en el chat hay un montón de mensajes, así que vamos a tratar de pensar esto que dice acá en el mensaje, ¿no? Federico, creo que este ya lo habíamos visto, dice, buen día Alejandra y Claudia, les quiero consultar si me podrían explicar la pregunta 1 de Bonito. Todavía no llegamos, no avanzamos ni un rato. Todavía no llegamos, pero creo que estamos más orientados. Me encantó esto, que se arme la discusión. Me encantó. Bien. Buen día. Yo quería preguntar, si las guías se pueden hacer en grupo o son individuales. No, todo se puede hacer en grupo, colectivamente, las guías, porque después el trabajo también es en grupo, ¿no, Claudia? Sí. Sí, todo es grupal. Bien. Por lo que entendí, las guías de lectura no son obligatorias, no, son de acompañamientos, es para chequear, es decir, ¿por qué damos las guías? Porque, bueno, por acá hay que leerlo, ¿no? Estas son las cuestiones como que serían importantes tener en cuenta en esas lecturas. Bien. Victoria, ¿este PowerPoint está en la web? Todavía no, pero después lo subimos, después subimos todo. Dice, los dos paradigmas son las escuelas francesa y anglosajona. Sí, dice Ramiro, qué garrón. Bueno, acá empezamos con otra discusión. No. Eso lo dije por lo del análisis sintáctico de la secundaria. Era lo que es el discurso. Anglosajona. Si lo leemos desde lo abstracto, no se entiende. Es un garrón lo que dice Tomás. Y yo les diría lo que nos decía Argumedo en un seminario que hice con ella. ¿Cuál es a propósito de esto de los dos paradigmas, que si son los europeos, si son los anglosajones, etcétera, en estos países tenemos como un trabajo doble. ¿Sí? Es decir, tenemos que saber muy bien lo que dijeron los anglosajones y los franceses para poder revertir esas situaciones que nos tocan vivir y sobre las cuales tenemos que pensar y repensar y dar respuestas desde estos lugares de lo social.
Bueno, ¿sí? haciendo un chiste de la cátedra, nos inclinamos más por quienes tuvieron una revolución francesa, por ejemplo, ¿no? Como verán, el Ojo Charolón, ahí, ojo ahí, a ver, sí. nos inclinamos más que por la piratería, digo. Es un chiste. Pero en verdad nos pasa eso, ¿no? Me encantó esa de los dos, sí. Y nosotros tenemos que saber muy bien lo que dicen los otros, más lo que decimos nosotros, y poder revertir eso, ¿no? Lo escuchaba el otro día a Aleman, ¿lo ubican a Aleman? El psicoanalista. Al psicoanalista que vive en Europa, bueno, lo complejo que es para un latinoamericano estar en la academia europea, ¿no? Por estas razones. Porque nosotros no dejamos de ser ese lugar de Y construir. ¿Cómo? Es el lugar que construimos también. El Sí, lugar esa que mirada construimos. centrista que tenemos todos un poco, y que también estuvo desde lo académico durante mucho tiempo. Tal cual. Y que en este caso de los sociales, como diría, tiene como una especial situación, ¿no? Y bueno, artes, esto que dice Claudia, todavía me parece que está todavía más atrás en relación a estas cuestiones. Bien. Y también, bueno, está bueno empezar a tomar a pensadores como Ventura, como Rincón, como Rincón, claro. que toman, digamos, que empiezan a pensar el mundo desde Latinoamérica, ¿no? Hace rato que lo empiezan a pensar, digamos, pero es esto de generar pensamiento desde acá, en estos lugares, digamos. Esa es un desafío, una tarea, que esto, volvemos a la legitimidad, no tiene la misma legitimidad que si vos hablás de Bourdieu, de Charodot, digamos, si tiene la impronta europea, ¿no? O norteamericana o inglesa. Y bien, es verdad. y en verdad, pero además ellos mismos han deconstruido esas matrices de pensamiento, ¿no? Pero las han conocido muy bien, ¿sí? Es decir, que para poderlas cuestionar y criticar, tanto en el caso de Buenaventura, ¿cuál es? Rincón, ¿sí? Rincón, bueno, en verdad el proceso es ese, ¿no? De poderlas cuestionar desde un lugar donde en verdad las han conocido muy bien estas teorías. A ver, entonces el garrón era para otra cosa, pero igual no importa, vino bárbaro lo del garrón. ¿Cómo las representaciones sociales y las construcciones sociales operan en el pensamiento? Mayra. A ver, Mayra. No sé si es una pregunta o una afirmación. No, por ahí en un momento cuando definían lo que era el lenguaje, justamente uno de los compañeros mencionó algo acerca de esto de la subjetividad, y bueno, también cómo en el lenguaje operan justamente las representaciones y las construcciones sociales, y cómo ese pensamiento se traduce en el lenguaje, ¿no? Era eso. Bien, sí, tal cual. Es decir, entonces, esquemáticamente, como son todas estas cuestiones, por un lado, entonces vamos a tener teorías tradicionales que privilegian esa visión representativa del lenguaje, y teorías que las podemos ubicar a partir de esto que se conoce como el giro lingüístico, ¿sí? Que en verdad instalan esos pensamientos acerca del lenguaje desde otro lugar, desde lo que podríamos llamar un punto de vista pragmático del lenguaje en uso, que en verdad instalan y sostienen que el lenguaje básicamente es acción, ¿sí? El lenguaje sirve para realizar determinados actos, ¿sí? Y entonces ahí va a aparecer un tema que va a ser nodal en nuestras reflexiones acerca del lenguaje, que tiene que ver con la diferencia entre lo que decimos y lo que queremos decir, ¿sí? Es decir, ahí entra todo el aspecto inferencial del lenguaje.
que insisto, como somos hablantes, como somos seres humanos y hablamos, nunca nos ponemos a pensar o difícilmente ponemos en juego esto del carácter inferencial del lenguaje. ¿Qué significa que el lenguaje tenga un carácter inferencial? ¿Qué les parece que significa? Que hay cosas que se dicen, o hay cosas que no se dicen, pero quedan dichas. Ahí está, sin haber dicho, pero que justamente. quedan dichas. Es decir, y de nuevo, estas visiones acerca del lenguaje en cuanto a esto, quién lo dice, a quién se lo dice, cómo se lo dice, lo que me va a permitir es reconstruir de alguna manera esas inferencias. ¿Sí? Se robaron un PBI. 2. ¿Qué pasa ahí? Lo pagamos todo. Nos afanamos todos, ¿sí? No, yo la que escuché la semana pasada, esa fue genial. Eso, yo, la verdad, van a estatizar las telefónicas. ¿Escucharon eso, chicos? Muy buena la palabra telefónica. ¿Cómo? La definición telefónica con estatización. Bueno, pero La entrevista de ayer de Alberto Fernández en TN. ¿Cómo? La entrevista de ayer de Alberto Fernández en TN. Ah, esa no la vi. Que creo que estaba... Fue buenísimo, fue buenísimo. En la parte donde Pero, los periodistas le ahí dicen hay un lenguaje direccionado, eso es a nivel estratégico. No, pero yo decía en la parte en donde Bonelli le pregunta a Fernández, ¿es verdad que va a aumentar el 41% las ganancias? Y Alberto le dice, eso lo dice Clarín. Y el periodista le dice, no, lo dije yo. Como... No, claro, pero lo que van a hacer siempre va, más TN, obviamente, lo que van a hacer es direccionar preguntas, ponerle a favor de ellos que va, obviamente, para cierto público. No va, supongo que a nosotros no va a llegar eso. Nosotros vamos a entender de otra manera y como a nivel social cómo estamos y cómo va llevando el Estado Alberto, pero digo, siempre las preguntas o el lenguaje que utilizan en los medios, en ciertos medios, es direccionado a un público. Y a un público igual, María, si el ejercicio... Vamos a hacer objetos de estudio en esta materia. Vamos a ver. Igual por las ramas. No te fuiste por las ramas, porque en verdad nosotros lo que estudiamos es el lenguaje, ¿sí? Y lo estudiamos en lo social, en esa discursividad social. Y estudiamos un tipo de discurso particular como es el discurso de la información. Entonces ahí nos estamos preguntando y repreguntando en forma permanente cómo es esa construcción de sentido. Y nosotros lo explicamos desde un lugar que es el que es nuestro campo disciplinar, desde lo lingüístico, ¿sí? Explicamos por qué determinadas formas de decir, de nombrar, de ordenar lo discursivo significan tal o cual cosa. Pero el gran desafío es ese, preguntarnos por qué, no sé, en este contexto, por ejemplo, el se robaron todos o se la llevan en los bolsos o no sé qué, adquiere legitimidad en determinados sectores, ¿sí? Y entonces, volviendo a esto que estamos pensando, en verdad, porque lo estamos pensando desde un determinado paradigma, desde una determinada manera de pensar el lenguaje, ¿sí? Que tiene que ver con este modelo más comunicacional, con los estudios de comunicación, etcétera, etcétera. Dale, Pablo. En esto de que usted decía el discurso de Clarín, que van a estatizar las telefonías, yo voy a hacer una pregunta en cuanto al análisis del discurso. Quizás me adelanto un poco, pero digo, cuando armamos el corpus, el recorte que tenemos que hacer, que elegimos hacer para examinar ese discurso que se está circulando, podemos incorporar esto de que el grupo es dueño casi el 70, no sé en cuánto a porcentaje, digamos, todos esos datos, digamos, ¿son el corpus también o solamente nos tenemos que basar en los discursos que ellos hacen? ¿Se entiende la pregunta? A ver. ¿Es el contexto o no? Bueno,
Sí, se están metiendo en complicaciones. Bueno, pero avanzando demasiado. Digamos, tampoco me quiero adelantar a la clase. Estamos sabiendo demasiado, pero bueno, así como para repensar estas cuestiones, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos desde lo que se llama una lingüística de corpus, es decir, que analizamos los discursos efectivamente dichos, no lo que me parece que dijo Bonelli sobre, no, yo voy, busco a Bonelli cuando le hace, Bonelli le hizo el reportaje a Alberto. Bonelli y Alfano. Después me lo voy a mirar, sí, claro. Es imperdible. Perdí, claro. Bueno, entonces. Pero, bueno, en realidad dependía de los medios. Yo temblaba pensando qué dicen los medios hoy de esa entrevista, porque también es eso. Pero cómo trasciende después, sí, pues en mi Facebook eran todos optimistas, está haciendo Alberto, está bárbaro, pero... A mí no me gustó, ¿a vos te gustó? No, yo dejé de mirarlo porque digo, no soporto la estupidez, ¿viste? Esa cuestión, y seguir siendo amigo de Larreta, qué sé yo, qué me importa, no es una pregunta importante para hacerle, tenés al presidente adelante, ¿no? Pero eso es a propósito, digamos, como esas cuestiones, ¿no? Que también no es solamente el cómo se dice, el qué se dice, sino las circunstancias, la relevancia de lo que está diciendo, ¿no? Y con quién está hablando, todas estas cosas que, bueno, nos estamos adelantando. Seguí, Alejandra, te interrumpí. Sí, no sé, yo ya me fui, pero en verdad, nada, lo que vamos a revisar también a lo largo del cuatrimestre es que si yo digo que es por el contexto, tal sentido, en verdad no es muy explicativo. ¿Sí? Es decir, porque la pregunta que te voy a hacer inmediatamente es, bueno, ¿qué es el contexto? ¿A qué se refiere con el contexto? Y lo que vamos a ver que contexto es tan complejo de definirlo como son, no sé, términos como comunicación, lenguaje, etcétera, ¿sí? Y la relación con lo lingüístico es dialéctica en ese sentido y forma parte. Claro, es absolutamente ida y vuelta, ¿no? Entonces, a ver, como para ordenarnos, porque si no me encantó que nos fuéramos así de distintos lugares. Lo dinámico. Lo dinámico. Bueno, a ver, porque acá había bastantes preguntas también en el chat. Dicen, las representaciones sociales, dice, bueno, jaja, a puro guitarreo, debe ser por las representaciones sociales. Ponele. Perdón, a esta altura entiendo que las escuelas a las que me referían están situadas las dos en el paradigma comunicativo, ¿puede ser? Ahí está la primera pregunta. Ahí está la primera pregunta. Sí, ¿no? Es decir, las escuelas anglosajonas y la francesa están en ese paradigma comunicacional, ¿sí? Que en verdad toma como antecedente a un filósofo del lenguaje, que es este hombre que tiene ese nombre tan raro. Bueno. Claro, Darío Zeta habla bastante de este autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad produce un giro en esto de cómo pensar esa relación compleja entre lo que digo y lo que significa lo que digo, ¿sí? Y entonces el autor toma... Perdón, que nosotros construimos la realidad a través del lenguaje. Creo que lo escuché una vez en una entrevista decir algo así. Sí, claro, porque en verdad, y ahí tira esa frase que es genial, dice, en verdad tradicionalmente el lenguaje habla acerca de una realidad, pero en verdad lo que dice este autor es que el lenguaje nos habla. No que hablamos un lenguaje, sino al revés, que el lenguaje nos habla. Es decir, el lenguaje nos dice cosas, ¿sí? Y nos dice que son elementos para poder entender, para poder resignificar eso que decimos, ¿sí? Y bueno, el antecedente que toma es el de Darío. Después vamos a subir algún videíto que encontramos ahí en internet sobre el pensamiento, porque es interesantísimo, porque en verdad Wittgenstein era un lógico,
En verdad, lo que se llama el primer Wittgenstein hablaba de las tablas de verdad, ¿sí? Que la realidad puede ser verdadera o falsa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hay algo que diferencia al lenguaje de cualquier otro sistema, es que el lenguaje no es para nada lógico. Eso de verdadero o falso no sirve para las lenguas naturales. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta materia, ¿sí? Es decir, ¿por qué no sirve? Porque precisamente el lenguaje es como es. No es así lógico, en el sentido de la lógica tradicional, ¿no? De verdadero o falso. Por eso una misma expresión puede tener múltiples sentidos. ¿Sí? Por eso no hay diccionario que me dé cuenta de los sentidos de un término. Si yo les digo, tengo 21 años, es lógico. Tengo unos cuantos más, pero desde la lógica es una verdad. ¿Se entiende? Tengo 21 y no les voy a decir cuántos más. Pero la lógica me diría verdadero. Tenés 21 más lo que queda, los muchos más. ¿Sí? O sería una pavada diciendo, ay, Juan es Juan. Y sí, es una estupidez, una tautología desde la lógica. Juan es Juan. ¿No? Pero cuando uno dice una frase así, Juan es Juan, el otro me está entendiendo otra cosa. No estoy diciendo que es lo que es. ¿Sí? ¿Me entiendes? Eso desde la lógica es una cosa y en el discurso es otra. Es otra. El discurso es absolutamente distinto al lenguaje de la lógica. ¿Sí? Bien. Vamos a terminar de responder. Che, hay 6 mensajes nuevos. Vamos a tratar de responder esto. No sé cómo estamos con la hora. Y... ya son las 12. Hace un montón que estamos hablando. Hay que cortar. En algún momento nosotros de esto podemos hablar todo el día, pero en algún momento hay que cortar y sí podemos dejar para la próxima, para el próximo encuentro y ver, ¿sí? A ver, perdón, a esta altura entiendo que las encuestas, sí, dijimos que sí, pertenecen al Dualde hablando de dictadura en el país, y América Latina sería un ejemplo de lo que dijo Mayra. 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 No, pero estábamos hablando de la visión latinoamericana cuando lo planteé. Está bien, está bien. Tiene que ver con eso. Bien. También que nada está librado al azar. Los discursos sociales se retroalimentan con el fogoneo constante. 1 hora y media de entrevista. Bueno, yo te diría técnicamente, eso es una hipótesis. Vos me la tenés que demostrar. Es el fogoneo constante que hace que el señor de la esquina, que es el almacenero, me diga que se robaron todo. Y además, porque todos entendemos lo que querés decir con fogoneo también. Claro, ¿no? Bueno, pero lo que yo entiendo no sé, pero Joaco, es fogoneo es eso de decir y decir y decir. Repetir, lo mediático. Repetir. En estos términos te diría que eso es una hipótesis. Y vos me lo tenés que demostrar. Usan mucho la teoría de Goebbels, se podría decir también. Bueno, no sé. Es una hipótesis. Seguimos en ese plano. En realidad, la propaganda nazi de repetir, repetir. Y yo les voy a tirar algo que no es tan sencillo de saberlo, ¿no? Porque en verdad, sobre lo que estamos pensando es cómo se construye el sentido. Nada más y nada menos. Investigación que nos puede llevar la vida. ¿Por qué me entendió lo que... ¿Por qué le dije tal cosa y me entendió tal otra? Eso es, ¿no? Bueno, sí acá hay elementos que podemos tirar puntas desde lo lingüístico y desde básicamente lo discursivo, que es el lugar que nosotros lo vemos. Pero va más allá de la repetición, ¿eh? No es solamente que repiten, hacen otras cosas más que son las que vamos a tratar de pensar a lo largo del curso, ¿sí?
no sé, el lenguaje este del odio, de lo violento, de no sé qué, no es nuevo, ¿sí? Todos hemos visto pintadas "Viva el cáncer". Y hablamos previo a las redes, ¿sí? Entonces pasa por otros lugares. Que se quedaron todos en silencio. Vamos a seguir con las preguntas. Todo esto vamos a tratar de desovillar. No, ya después son comentarios. ¿Quién es el autor? Bueno, es Wittgenstein. ¿Alguien lo escribe bien? Wittgenstein, no sé si se escribe bien, gracias, Wittgenstein. Sí. Si les parece, porque ya hace bastante que estamos hablando, ¿no? Después nos cuesta subir esto a YouTube. Si les parece, vamos cerrando. La idea Fue una última pregunta. Dale, Rami. Las guías estas con los textos obligatorios, ¿van a hacerse una por semana o con qué periodicidad lo van a ir subiendo, digamos? No, más o menos cada 15 días, ¿sí? Además, estos encuentros también nos permite como ir testeando cómo podemos avanzar en los distintos temas, ¿sí? Acá lo importante es esto, que ustedes pueden manejar sus propios tiempos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son quienes pueden administrar la manera de leer, cuándo, no tenemos que entregar nada en esta instancia, solo leer. Leer textos que quizás son novedosos, ¿sí? Pero como diría una profesora que yo tenía, no hay ninguno que resista la tercera lectura. En algún punto uno le encuentra la vuelta y creo que enriquece esto, ¿no? El debate, el de pensarlo. Y si hay algo que queremos hacer en esta materia, y creo que en verdad en toda la carrera, es salir del sentido común, ¿no? Es decir, poder pensar objetos comunicacionales más allá de lo que nada, todos podemos opinar, ¿sí? ¿Se entiende? Un amigo mío decía, el sentido común es lo que hizo salir a la gente corriendo cuando vio por primera vez en una película que un tren venía, ¿no? Entonces, ese es el sentido común. Correrse del sentido común, ¿no? Correrse porque nada es lo que está dado, digamos, no es natural, nada es natural. Todo lo que tiene que ver, y más con el lenguaje, es construcción. Entonces, de esa construcción hay subjetividades, hay intenciones, el lenguaje es ideológico, ¿no? Y desde ahí pensar la desnaturalización, ¿no? de lo que se da. Sí, lo vamos a hacer con cierta rigurosidad, es decir, lo vamos a hacer pensando, bueno, estos autores, cómo lo vieron, pero también lo vamos a tratar de pensar en una determinada materialidad, ¿sí? Porque este tipo de investigación que hacemos nosotros es una investigación bien empírica. Bueno, eso hablemos en la próxima, en todo caso, si les parece. Sí, si les parece, vamos cerrando, ¿no? Sí. Yo porque quiero que vuelvan la próxima, ¿no? Que estuvo hablando no sé cuántas horas. Muy interesante. Profe, y puedes subir el PowerPoint, que ahí está todo bien. Dale. Entonces, como para ordenar, subimos el PowerPoint y tenemos pendiente Parrett, ya casi cerrado, Bonin y Bonin, ¿sí? Y con eso cerraríamos la primera unidad del programa. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. De todas maneras, para el próximo encuentro, los que vayan leyendo y lo habían leído para hoy, anótense, ¿no? Todo lo que queda pendiente, lo que no se entiende. Eso sería bárbaro, porque además nos permite como interactuar, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, un gusto poder interactuar con ustedes en este encuentro. La próxima va a ser un lunes, seguramente. La próxima va a ser el lunes, que no va a ser sino seguramente el otro lunes. Cosa que nos igual por Facebook, ¿no? Sí, y además por Facebook, y después también podemos por el Zoom. Pero por Facebook ustedes se enteran lo más bien por las comisiones.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, un placer, un gusto tenerlos acá. Nos vemos en la próxima. Chao, profe, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.